Hola amigos, soy Go y hoy quiero hablar de algo que últimamente me encuentro mucho por redes sociales y sobre todo por TikTok. Y como no, este tema es la IA. En concreto, los artistas que se creen artistas que usan la IA. Como decía, en TikTok últimamente hay mucha gente que, ¿sabéis? Los típicos vídeos que no son vídeos, sino que son fotos que deslizas. Pues ponen, ay, mirar mi arte. Y cuando vas a ver el arte, pues puma, dibujo ahí en IA. Que yo no entiendo por qué, pero normalmente son OCs de Boku no Hero Academia o de Tokyo Revengers también. Siempre son ellos, no lo sé. No sé por qué, pero casi siempre son ellos. En estos vídeos de arte, entre comillas, cuando te metes a los comentarios a ver qué opina la gente, a ver si dice algo importante, interesante, pues hay gente que le dice que usar IA no está bien porque la IA robarte, ¿no? Porque no sé si lo sabéis, pero para, para hacer que una IA funcione, la tienes que entrenar. ¿Y con qué la entrenas? Pues con lo que quieres que haga. Si quieres que haga arte, la entrenas con un estilo de dibujo en específico. Estilo de dibujo hecho por un artista. ¿Puede que sea con el consentimiento del artista? Puede ser que sea con su consentimiento, pero la mayoría de veces es arte robado. Y por eso está mal el uso de la IA. Pero esta gente, lo que hacen los docentes de Boku no Hero, que de verdad yo no tengo nada en contra del fandom de Boku no Hero, pero es que hay gente muy rara, me lo ponen difícil. Esta gente te dice que qué arte va a robar la IA si es una máquina. ¿Cómo te va a robar el arte una máquina? Llámame loco, pero la máquina está programada por alguien y ese alguien sí que puede robar arte. A mí lo que realmente me molesta de este tema, a ver, es un poco molesto que usen la IA, ¿no? Pero más que el propio uso de la IA, lo que es molesto es que no lo admitan, o sea, glorifican la IA. Y no la IA, no sé, puede que llegue a servir en algún momento algo importante, pero no, lo único que hace es hacer dibujitos feos, porque hay gente que dice, no, es que no hay que rechazar el avance, porque la sociedad avanza, y si rechazas la IA está rechazando los avances tecnológicos. Pero es que lo que acabo de decir es un avance que realmente no sirve para nada, los dibujos quedan feos. No tienen esencia, no tienen alma. Dibujo, una máquina puede hacer una ilustración que visualmente se vea bien. Que en mi opinión todavía no hemos llegado a ese punto, porque si te fijas en el dibujo, tiene errores muy básicos, muy feos. Porque mira que yo no sé para hablar de errores, ¿no? Pero es que los de la IA son errores que se ven muy feos, de verdad. Se nota que no está hecho por un humano. ¿Y para qué quiero yo un dibujo feo? Hablando de dibujos feos, recientemente hubo un streamer, que algunos os habréis enterado, otros no, que le cobraron por un dibujo hecho en IA. Y cuando la gente vio, porque se nota mucho que está hecho por IA, es fácil darse cuenta. Pues cuando la gente vio que había hecho una ilustración para anunciar un evento, porque era para anunciar un evento o algo así. Yo solo sé que era un dibujo que ponía 24 horas en el cine y salía el streamer hecho mía y tenía algunas ediciones, sí. Tenía edición porque tenía su logo por ahí y eso. Yo no veo bien que cobren por eso. Y tengo entendido que no le. Tengo entendido que no le salió barato. Porque dijo algo por Twitter. Y en el tweet puso, me la pela, le pago a artistas y por una vez que no lo hago, ya me funo. En stream ya se puso un poco a la defensiva. Se puso a la defensiva y la gente ya se le tiró encima. Y la verdad es que un poco con razón. Porque es que no puedes publicar un esto hecho con IA, encima pagar.
que a mí la verdad es que me parece un poco de gente poco pensante el pagar por un dibujo hecho en IA. Pero bueno, cada uno con su dinero que haga lo que quiera. Debido a esto, salieron artistas diciendo lo mismo que he dicho antes del TikTok, ¿no? Pues diciendo que la IA está mal y que quita trabajo y todo eso. Y esta gente, en vez de, en vez de niñas de TikTok, le responden que qué más les da si no les iban a pagar de todo modo, ni les iban a contratar, ni nada. Pero es que tú no sabes por qué esa persona está abriendo comisiones. A lo mejor esa persona tiene las comisiones abiertas porque necesita pagar el alquiler, necesita pagar los gastos vitales. A lo mejor tiene que pagar el veterinario a su mascota y necesita una ayuda económica extra. La vida no es fácil, no sabe por qué necesita ese dinero. Que a ver, obviamente no digo que tengas que comprar arte para apoyar a gente si no te lo puedes permitir, porque al final del día el arte es un lujo, no es algo vital que necesites. Que a ver, en este caso de los streamers, necesitan el arte para promocionarse y hacer carteles, como este es el caso, el cartel del evento. Entonces ahí es como un caso distinto, ¿no? Yo opino que si yo que sé, eres un streamer y has usado la IA porque, porque no tenías otra cosa y se te tiran encima, admítelo, di, lo que he hecho está mal, lo admito, pero es que no tenía otro método, imagínate. A ver, esta persona sí que tenía otro método, ¿no? Lo cual ahí ya es un poco raro, pero no me voy a meter más en este tema. También hace poco hubo ahí como un problema porque a algunas youtubers les habían obligado a usar IA y venderlo. No sé, de verdad mi opinión es que la IA todavía no sirve para mucho porque roba arte y encima el arte que te entrega, aparte de ser robado, sale feo y deforme. La gente que edita el arte hecho por IA y lo corrige, en mi opinión, solo están promoviendo el robo de arte. Pero en fin, eso fue todo. Aquí os dejo el resultado final del dibujo, que es Tatsumi Kafehaya de Ensemble Stars, que yo lo amo. Y si os ha gustado mi vídeo, os podéis suscribir, podéis ver mis redes sociales, que las tengo en el canal ahí puestas. También tengo un canal secundario donde subo juegos, que puede ser que dentro de poco suba algo, que de verdad perdón por la inactividad en este canal, pero es que no sé qué jugar. Tampoco tengo muchas ganas, porque como dije en el vídeo anterior, un poquito de bajón. Y eso fue todo. Chaillo.